Bienvenidos a Leyendas de Yucatán. Hoy tenemos un capítulo muy interesante. Nos dimos a la tarea de regresar al municipio de Jomún para reencontrarnos con la hacienda Campepén en una de las grutas más impresionantes que hemos visitado. La gruta se llama Quixné. Esta gruta es muy importante porque adentro de este lugar existen marcas de manos con miles de años de antigüedad que fueron dejadas por los antiguos mayas. Acompáñenme, vamos a descender a lo más profundo de la tierra para llegar al Xibalbá y conocer más sobre esta cultura maya. Vamos a las leyendas de Yucatán. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Leyendas de Yucatán. Hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos en una gruta. Seguimos en la hacienda Campepén recorriendo este sendero muy interesante que tienen por aquí. Tenemos una gruta que tiene, aparte de un cenote, tiene pinturas de manos de los antiguos mayas y vamos a platicar un poquito sobre qué podrían significar estas pinturas y por qué las hacían los mayas. Además, les voy a contar un poquito cómo se van formando los cenotes aquí en la península de Yucatán. Así que, si están listos, vamos a seguir. No es coincidencia que los antiguos mayas decidieran tener estos lugares como las grutas y cenotes como lugares sagrados para ellos. No cualquiera podía descender en esa época antigua, eran lugares de sanación que solo se ocupaban para ceremonias muy importantes. El acceso al agua también era restringido, por eso no cualquier persona podía bajar. Pero esto y más nos enseñan las leyendas de Yucatán porque son lugares sagrados, como la piedra que vamos a conocer en unos momentos más. Un lugar donde las ceremonias por medio de ofrendas se hacían cada vez más sagradas. Y es por eso que nosotros respetamos el lugar y les decimos que nos adentremos con mucho respeto. A la entrada de la gruta nos recibe una piedra muy especial. La primera vez que descendí al lugar no me di cuenta, pero ya después con la explicación de un experto en todo ese tema de las grutas y del estudio de los mayas, me comentó que se trataba de una piedra que representa la maternidad, siendo el seno de una mujer, representando en este lado, ustedes a lo mejor no pueden ver, pero pues aquí hay agua y aquí hay tierra. Entonces era una piedra especial donde dejaban ofrendas los antiguos mayas porque era símbolo de la maternidad y para ellos era muy sagrado la maternidad en su época y por eso dejaban ofrendas y hasta el día de hoy pueden seguir habiendo ofrendas siempre y cuando las dejemos con mucho respeto, cuidando que pues no destruyamos nada y todo quede como se encuentra en este momento. Los cenotes y las grutas jugaron un papel muy importante para la cultura maya, para su supervivencia, porque de ahí muchas veces se abastecían del agua, aparte que recolectaban de la lluvia por medio de aljibes, pero eran muy importantes las fuentes de agua como los cenotes, y a veces tenían que adentrarse en las cavernas o grutas para poder alcanzar el vital líquido. Pero todo esto tiene una historia muy importante. Resulta que hace más de 65 millones de años, cae en Yucatán un meteorito. Cae oportunamente en Chicxulub, lo que hace que la piedra y la tierra se transformen, cambiando su morfología, volviéndose kársticas y trayendo además unos minerales que no habían o simplemente eran muy pocos en la tierra, como el iridio. Esto hace una modificación muy grande que provoca que los ríos que pasaban debajo de la tierra ahora puedan seguir fluyendo de una manera distinta, y es de ahí donde nacen los ríos subterráneos que los mayas llamaron Tzonot, que actualmente llamamos cenotes, y es por eso que son sagrados para ellos, porque tenías que descender a un lugar que era el inframundo para poder alcanzarlos, y era la entrada a uno de los niveles de los mundos más importantes para los mayas, y por eso lo conservaban y lo tenían con mucho respeto. Pero los cenotes se van formando de distintas maneras. Suele pasar que estas piedras al pasar el tiempo se van erosionando, lo que provoca que vayan cambiando los colores y además se vayan haciendo más delgadas, como en esta caverna que vemos que los muros han tenido un color verde y además se muestra que ha tenido agua.
Con el pasar del tiempo el agua va disminuyendo, va bajando de nivel, pero las piedras se siguen haciendo más delgadas, hasta que en algún momento de la historia, por ejemplo, un árbol como los árboles que vemos aquí, han provocado que la bóveda se colapse y se caiga, o que la misma bóveda por el tiempo se llegue a caer. Esto hace que se abran y se descubran los cenotes o las grutas. Y es por eso que los cenotes que no tienen bóveda, como el cenote de Chichén Itzá, el cenote sagrado, que solo son paredes verticales, nos da a entender que son cenotes muy antiguos, porque ya no tienen bóveda, ha colapsado por completo. En cambio, los cenotes como esta gruta que tiene bóveda, conserva la bóveda o parte de la bóveda, nos muestra que son antiguos, pero tienen menos antigüedad que otros. Y es por eso que se ve la división entre los muros y la bóveda, y van pasando los años y se van haciendo más delgadas hasta que colapsan por completo. Eso es una parte esencial de las grutas y los cenotes, así que sigamos con este avistamiento de grutas aquí en Leyendas de Yucatán. Amigos, bajo el bochorno de esta caverna, de esta gruta, hemos llegado a una parte muy especial, el lugar donde los mayas nos dejaron indicaciones. Dicen que puede ser un camino, pero hasta el día de hoy no se sabe por qué dejaron las manos impregnadas en los muros. En algunas ciudades mayas también existen en las paredes, pero aquí tenemos un ejemplo muy importante. ¿Por qué las manos mayas te dejaron? La gente que se dedica a estudiar la cultura maya hasta el día de hoy no saben qué podría haber significado, pero hay 3 teorías muy importantes. Una de ellas, la primera que les voy a comentar, recita que se trataba de la gente, de las personas que iban a ser sacrificadas en algún tipo de ceremonia de este lugar. La segunda teoría también nos indica que era como un ascenso, donde entraban como jóvenes y salían como adultos. Era como subir un escalafón, o tal vez entraban como estudiantes para ser sacerdotes y salían ya como sacerdotes mayas. No lo sabemos. Y la tercera, pues también apunta de algo interesante. Dicen que era porque habían ocupado el lugar una familia, y cuando descendía otra familia al lugar, pues ya veía que estaban ocupados y tenían que alejarse del sitio. Recordemos que aquí lo dejaban porque pues había agua, que era la vida de los mayas. Además que las cuevas representan muchísimas cosas, sobre todo la entrada al inframundo, este lugar tan mitológico para los mayas, donde vivían los dioses de la muerte, entre otros. Y pues las manos aún no sabemos qué significan, pero pues estamos estudiando para poder saber la cultura maya, lo que nos querían decir los antiguos mayas. Y pues quiero comentarles algo más interesante. Las pinturas, así como están, representan pinturas en positivo. Quiere decir que impregnaban de pintura la palma de su mano y la pegaban a los muros. Y hay otro tipo de pintura, a ver si alcanzamos a verlas ahí, en la parte verde de esa roca, que son pinturas en negativo. Quiere decir que ponían la palma de su mano, luego soplaban la pintura y quitaban la mano. Y en ese momento ya se quedaba la pintura en negativo. Así que son muy interesantes estos 2 tipos de pintura, en positivo y negativo, y espero que les haya gustado esta explicación algo rápida aquí en la Gruta Kixné de la Hacienda Campepén. Nos vemos en el próximo video, amigos. Espero que se encuentren muy bien y que sigan apoyando el canal en Leyendas de Yucatán. Nos encontramos en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube, donde estamos subiendo bastante material. Amigos, nos vemos para contar más Leyendas de Yucatán.